Sin duda Sonic Frontiers es un juego bastante bueno, por su gameplay tan adictivo, la música tan hermosa y las increíbles peleas contra los titanes, pero también tiene sus errores imperdonables, como el que veremos en este video. Hoy vamos a ver una de las cosas que más me molestaron en mi experiencia con Sonic Frontiers, y es algo relacionado con la historia. Sí, realmente la trama de Sonic Frontiers, escrita por Ian Flynn, no es para nada una historia horrible como Sonic 2006, pero tampoco diría que es una trama excelente que fuera de lo mejor del mundo. Hay muchos problemas con lo que quiere contar. Por ejemplo, que la historia se siente desconectada con el gameplay, ya que hay cosas que nunca explican, como que Sonic lograra aprender habilidades como el Psyloop y nunca habla de cómo las obtuvo, simplemente la aprendió de un momento a otro, y eso no me agradó. Eso sin contar el uso de los tokens de memoria, que tampoco se explica, solo es un elemento del gameplay. Igual, el uso de las referencias en la trama a veces son algo molestas e invasivas, pero son problemas que puedo pasar por alto, la verdad. Sin embargo, lo que sí me pareció un problema realmente fuerte fue todo el acto final de la historia, ya que decae de una manera tan atroz que se vuelve molesto, y esto puede tener una explicación muy relacionada al desarrollo del juego, porque como ya se ha revelado y encontrado en los datos de Sonic Frontiers, Cronos, Rhea y Uranus originalmente eran solamente una isla, pero la dividieron en varias partes, y esto podemos verla en varias secciones del juego. El mayor ejemplo es en Rhea, ya que aparte de ser la otra mitad de Cronos, que estaba bloqueada por un muro invisible, en su estructura se notaba que querían hacer mucho más con esta isla, ya sea poner más minijuegos, portales del ciberespacio o algo más de historia, y no solamente usarlo para una sección con 6 torres que desactivar. Al igual que Uranus, se nota que fue una forma de extender la duración del juego de manera artificial, porque aparte de que no hay estas misiones para conseguir las esmeraldas, como vimos en las primeras 3 islas, e igual que los niveles del ciberespacio son 2 más que los acostumbrados, es decir, son 9, que 7 en las anteriores islas. Y como detalle final, la música. A pesar de que adoro el tema de Uranus, se nota que o iba a tener otro uso en el juego y se usó para esta isla, o fue hecho para compensar la falta de los 7 movimientos que íbamos teniendo en Cronos, Ares y Chaos. Actualmente Mori Kishimoto, director del juego, confirmó que no tuvieron el suficiente tiempo para desarrollar las islas como hubieran querido, y como digo, se nota en lo antes comentado. Pero, ¿por qué digo todo esto sobre el desarrollo y el que estas 2 islas no fueran usadas al completo o realmente no tuvieron el tiempo? Pues que a partir de aquí es donde empieza la decadencia de la trama de Sonic Frontiers. Ya el juego estaba empezando a presentar algunos problemas desde Chaos, por ejemplo, el gran abuso de las secciones en 2D, que hacían que el concepto de la zona abierta no sea tal cual así. Además, en algunas escenas que cuentan más del lore de los ancestros, ya no son animadas como las vistas anteriormente, son arte en 2D, pero con un ligero movimiento. Pero esto solo siendo la primera advertencia sobre el rusheo que hubo en el juego, pero aquí es donde realmente inician los problemas. Normalmente después de derrotar al titán, tendremos una escena para saber cómo es que llegó Sonic a la siguiente. Aquí, aunque vemos una en la que se va de Chaos, no sabemos cómo llegó a Rhea, ni el cómo supo de las torres, aparte de la explicación de Dien. Solamente apareció y ya. De ahí, pues en realidad, a pesar de que esta isla se nota que tenía otro propósito al inicio, realmente el cómo prepara el momento clímax lo hace muy bien, ya que como estas torres son unos desafíos de plataformas que van aumentando su dificultad mientras vaya superándolas, el cómo nos va revelando la información de los ancestros, cómo Sonic se va corrompiendo cada vez más por la energía del ciberespacio, y todo eso acompañado con la extraordinaria música que tiene Rhea, dando aires de epicidad, pero a la vez misterio sobre lo que está pasando en este momento del juego. Eso sí que debo aplaudir, de que trabajaron bien esta parte con los recursos que tenían para ese momento. De aquí es donde iniciamos con los verdaderos problemas, ya que después de desactivar las torres, vemos cómo Sonic es consumido por la energía del ciberespacio, quedando atrapado entre ambos mundos, y así liberando a los amigos de Sonic y a Dien. Al ver cómo el erizo terminó en ese estado por querer ayudar a sus amigos, es realmente triste, pero aquí viene el problema. Este estado no dura más de un minuto en escena, porque al notar el estado del erizo, Tails, Knuckles y Amy deciden absorber parte de la energía para volver al ciberespacio y sanar a Sonic, mientras que le cuentan lo que aprendieron en sus arcos alrededor de las islas. Como idea queda genial, pero al ser algo tan apresurado no quedó tan bien, porque desde el inicio del juego se nos van planteando que la energía del ciberespacio le está afectando al personaje, y en Chaos es cuando realmente vemos las consecuencias de haber liberado a sus amigos, por lo que daba la intriga de qué pasará cuando le gane la corrupción, pues se congela unos minutos y ya después volvemos a la normalidad. Si le hubiera dado más tiempo para mostrar las consecuencias de liberar a Dien, hubiera tenido mucho más sentido y que no se sintiera tan repentino el cierre de este elemento, que se venía planteando desde la primera escena con Amy. Después de esto, vemos cómo Sage plantea que Sonic y Eggman para derrotar a Dien, y se ve que la chica logra convencer al doctor, esto siendo parte de su arco de padre e hija que tienen ellos dos,
aunque el cómo lo convenció tan fácilmente logra tener más sentido si es que desbloqueamos los audios de Eggman, ya que en ellos vemos cómo el doctor empieza a encariñarse con ella y realmente considerarla alguien valiosa para sus planes. Sin duda, para entender el cómo Eggman aceptó dicha alianza, era muy importante tener estos audios, y por eso no me pareció del todo bien que podías pasarte el juego sin oír ni uno solo de ellos y perderte de este desarrollo. Y bueno, ya entrando en lo que vemos en esta última isla y la alianza con el doctor, a pesar de que se nos decía que Eggman nos iba a ayudar, este personaje solamente aparece en esta escena y ya no lo volvemos a ver hasta el enfrentamiento final, para darnos una sola esmeralda. Esto siendo bastante malo, porque si hubiera sido como las anteriores islas, Sonic hubiera tenido conversaciones con Eggman, como fue con Tails, Knuckles o Amy, mientras tiene un arco de personaje como que aceptara su aprecio por Sage. Hubiera sido genial, y que haría que al final, y el sacrificio de Sage tuviera mucho más peso, pero no hubo nada de eso, solamente desapareció, y en su lugar tuvimos a Sage, que a ver, igual no estuvo tan mal, porque en varias conversaciones secundarias te deja datos interesantes sobre los cocos, su forma de vivir o cómo es que Sonic lograba escapar del ciberespacio, aunque esos detalles debieron estar en la historia principal. Igualmente, que aquí no tenemos alguna misión como las vistas en las otras islas. No hay que salvar a los cocos o encontrar piezas de herramientas, nada, solo hay pequeños diálogos y el minijuego de la navecita, que vaya que hasta da flojera. Pero de ahí en fuera, no hay nada interesante en lo que cuenta la historia en esta isla, porque literal, no hay ninguna cinemática importante en el proceso de conseguir las esmeraldas del caos, y todo lo que estoy diciendo es solamente en el ámbito de la historia, porque en lo jugable es realmente la peor isla de todas, esto por varios factores. En primera, la recolección de las memorias se vuelve una tarea más que insoportable por la enorme cantidad que necesitas. Igualmente que los guardianes que agregan en esta isla, casi todos son recolores de algunos anteriores. Hay como 3 versiones de Torre y de Ninja, y solamente por el escarabajo y el pulpo es que se puede considerar original esta isla, porque no tiene nada que la diferencia de los demás, y hasta se vuelve realmente molesto tener que explorar, buscar los portales del ciberespacio, igualmente que son 6 cofres de esmeraldas que deberemos encontrar alrededor de las islas, sino más que en las anteriores, lo cual vuelve a esta experiencia en la última isla una que nada más está para expandir de manera artificial el juego, aunque en la historia te dice que hay que darnos prisa, y todo se vuelve más que puro relleno, en una isla donde le falta tener su propia identidad, y digamos que este proceso pudo ser más llevadero si es que el enfrentamiento final fue uno realmente asombroso, donde usas todo lo aprendido en el juego, y que sea un increíble combate, para después obtener un final más que memorable, pero no fue así. A ver, desde el comienzo está todo mal con este enfrentamiento final, porque si lo comparamos con los anteriores, esa es la peor batalla contra los titanes, y esto por varios factores. En primera, no hay una presentación previa que nos muestre el peligro que es este titán. Por ejemplo, con Giganto nos dio una secuencia en la que no le hicimos nada de daño, y derrotando fácilmente al erizo, lo que hace que al enfrentarlo y ganarlo con Super Sonic, hace que sea muy satisfactorio el combate, y también con ese remate final que hace un combate épico. Pero aquí no hubo nada de eso, simplemente lo vemos una vez en una cinemática de Rhea y luego otra en el enfrentamiento, no hay nada en medio. Igualmente que no tiene ningún minijuego para entrar al combate, que sí, no eran lo mejor del mundo y hasta podrían llegar a ser algo molestos, pero estos funcionaban como un extra antes del gran enfrentamiento contra el titán. Aquí solamente es el minijuego de hackeo y hasta eso con suerte, porque se había repetido tanto en Caos y Uranos. Además, en estos enfrentamientos, la última esmeralda se conseguía escalando hasta la cabeza del titán, ya sea usando sus brazos, una estela para perseguirlo o simplemente anillos de impulso. Pero aquí nada, consigues la sexta esmeralda y Eggman te entrega la séptima, como una forma de recordarte que él existía y estaba ayudando a Sonic en su aventura, dando un sentimiento de que no tuvieron tiempo para desarrollar más esta batalla final. Y esto todavía no va mejor, porque esta pelea tampoco es que sea realmente buena, es la peor batalla con los titanes, esto por varios factores. En primera, porque no tiene alguna mecánica que lo haga destacar. En los anteriores combates teníamos el láser, el ir volando alrededor de la isla o usar el escudo, pero aquí no es nada de eso, es solamente un reciclaje de lo que fue Giganto, pero con otro color, además de un rifle para que sea más obvia la influencia de Evangelion, que hay un momento en el que no puedes hacerle daño, y nadie te dice que debes destruir sus naves. Esto sigue sin mejorar, ya que se descubrió que es el titán con menos vida del juego, algo que no tiene sentido, que el enfrentamiento final sea el más fácil de todo Frontiers. Igualmente que la música no es que quede realmente para la pelea final, se nota que se metió como último recurso, con una versión editada de I'm Here, que fuera de los gustos, este tema no fue creado para ser usado en algún enfrentamiento, y eso hace que el combate no sea tan épico. Vaya que sí le he tirado mucho hate a esta batalla final, que en sí es decepcionante, considerando lo que habíamos visto antes en la aventura, pero eso todavía iría peor. Si terminamos el juego en modo difícil,
obtendremos un jefe secreto. En la escena se nos muestra que Super Sonic y Sage unirán fuerzas para derrotar a The End, el ser que acabó con los ancestros, cosa que suena muy genial como idea. Super Sonic en un combate ayudado por un titán, algo que podría ser tan épico o más que lo que fue Sonic Unleashed. Pero solo se quedó en la idea, porque aquí hay varios problemas. En primera, el diseño de The End, que es una luna y ya. Según Kishimoto, esto se debe a que este satélite es usado para referenciar a la muerte, que podría ser una justificación, pero comparándolo con los anteriores, de no solamente el mismo juego, sino con entregas anteriores, se queda un poco corto. El siguiente problema es justamente el gameplay. Para hacer un jefe final o desafío secreto, se esperaba un combate realmente épico, que necesitemos de todas las mecánicas que aprendimos en el juego. El último reto, pero bueno, ya están viendo de qué se trata. Sí, es el minijuego de hackeo, pero muchísimo más largo, tedioso y aburrido, porque hay un momento hasta en el que no podremos reaccionar a lo que hay por demasiados objetos en la pantalla, y esto es realmente frustrante, siendo un ejemplo de cómo no terminar un gran juego. Pasó lo mismo que con Generations con Time Eater, pero hasta peor. Y saben, yo creo que este jefe secreto no hubiera sido tan criticado si lo visto anteriormente no hubiera sido tan molesto o aburrido. Es que venir de la peor isla del juego y también del peor enfrentamiento contra un titán, para luego que la gran batalla final sea pelear con unas navecitas, es la gota que derramó el vaso. Y bueno, no hemos hablado de The End. Lo único que sabemos es que existe desde el principio de los tiempos y su propósito es destruir civilizaciones, entre ellas la de los ancestros. La verdad, fuera de ese ligero contexto, no tenemos ninguna motivación más allá de la destrucción como tal. Esto realmente hace que como villano no se me hace para nada interesante, la verdad, y además varios de estos diálogos se escuchan únicamente de fondo en el combate y ni siquiera le pones atención por tener que esquivar todos esos orbes en el espacio. Realmente considero que toda esta información debió ser revelada en alguna cinemática, porque The End fue quien manipuló a Sonic para liberarlo. Técnicamente nos acompañó en toda la aventura, y cuando conseguimos más información se queda en simplemente yo soy un ser desde el principio de los tiempos que destruye todo a su paso, quedando como algo regular la introducción de este villano. Y vaya que no ayudó que su enfrentamiento contra él fuera con este minijuego. Y bueno, ahora ya terminamos con el sacrificio de Sage. En lo personal, sí me impactó muchísimo, ya que vimos cómo el personaje empezó a cambiar alrededor de toda la historia, y cómo es que estaba dispuesta a darlo todo por su misión de proteger a Eggman, hasta llegar al sacrificio final. Con eso no tengo ningún problema. Aquí lo que no me cuadra es que Sonic ni se inmuta por su sacrificio. Comparándolo por ejemplo con Chip, él se da un momento para recoger su collar y darse un momento para procesarlo, o con Shadow en Adventure 2. Aquí hasta le dedica su despedida y habla con Rouge sobre su sacrificio. Pero aquí nada, el único que parece que le afectó su sacrificio fue Eggman, y con justa razón. Con las escenas y los registros de voz, realmente se nota que le afectó su partida, y hasta cómo transmite tanto con solamente sus movimientos físicos, realmente esto fue tan fuerte. Aunque me hubiera gustado que Sonic hablara con él sobre el sacrificio de Sage, pero igualmente funciona. Algo que también me sacó de onda fue lo del tema de Vandalize. O sea, me encanta, pero se me hizo muy extraño que dependiendo la dificultad, se escuchaba ya sea Vandalize o One Way Dream, ambos temas grandiosos. Pero se nota que el tema hecho por One Ok Rock fue puesto forzadamente en esa postcréditos, aunque queda muy bien con lo que está viviendo Eggman al final del juego. Y así vamos a la escena postcréditos de Eggman, que nos confirma que el siguiente juego será una secuela directa de este título. Este tipo de escenas ya es común en la franquicia desde Colors, pero estos eran más como una forma graciosa de terminar el juego. Pero en lo personal, no me gustó mucho que mostraran que de alguna forma Sage va a volver, porque hace menos de 10 minutos vimos cómo se sacrificó dando menos peso a esa acción. Pero bueno, estos son los problemas que tengo con este final, que realmente fue decepcionante para mí. Todo esto pudo haber sido afectado por el poco margen que le quedó para el final del desarrollo. Aún así, considero la historia que es interesante, pero por ese tercer acto no fue tan disfrutable el final, aunque el lore que implementa sí fue genial. Realmente fuera de esto, es un juego realmente divertido, pero se nota que necesitó tiempo para que ese tercer acto fuera muchísimo más satisfactorio, y espero que tengan el suficiente tiempo en el desarrollo del siguiente juego para tener un final tan épico como el resto de la experiencia. Así que bueno, esto fue todo de mi parte. Realmente espero que les haya gustado el video. Si tienen otra opinión respecto a este final, pueden decirla en los comentarios. Realmente sería interesante oír sus opiniones. No olviden suscribirse al canal para saber todo sobre Sonic y nos vemos hasta la próxima.